de nuestra actividad, ¿ya? Así que, Virginia, nuevamente te agradezco tu presencia, tu colaboración, entendiendo tu agenda allá en Argentina. Así que bueno, los micrófonos y nuestro espacio es todo tuyo, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. No, por favor. Bueno, yo les voy a empezar a compartir la pantalla. No sé si ustedes me van a ir indicando a ver si se ve. Sí, se ve bien. Perfecto. No, más que nada, o sea, también estas charlas permiten, o sea, como mi propuesta para ustedes es como presentar, de alguna forma compartir algunos lineamientos, ¿no? Que estamos cursando o compartiendo todos nuestros países en América Latina en esta coyuntura del COVID-19. A partir de un muestreo, si se quiere, sobre algunos interrogantes que nos va a deparar toda esta pandemia, pero también sin olvidar un poco todo lo que ya llevábamos hecho, ¿no? Y en este sentido recuerdo también algunas conversaciones de días pasados, cuando estuvimos en una reunión de la Alianza para Gobierno Abierto de América Latina, que también, o sea, el propósito es justamente no permitirnos, digamos, olvidar todo lo hecho hasta el momento, no dar paso, digamos, a retroceder en algunos aspectos, y en este sentido la educación nos otorga justamente una interesante forma de visibilizar lo que ya veníamos haciendo, lo que estamos haciendo en este momento, y bueno, y tratar de avisorar qué podemos sacar de eso para nuestro futuro, ¿no? Como les comentaba anteriormente, este posicionamiento que particularmente, y resalto particularmente, ¿no? Porque en América Latina también hay muchísimos referentes en la temática de educación abierta, pero particularmente me interesa rescatarla desde un punto de vista interdisciplinar o transdisciplinar, y también relacionado a otro tipo de paradigmas o movimientos que son vitales como para, no solamente en esta coyuntura, sino posteriormente para empezar a fortalecer lazos, ¿no? Que son los paradigmas también de nuevas formas de hacer gobierno, y más que nada hoy aún, en donde vemos que justamente las respuestas a esta pandemia muchas veces son centralizadas por políticas públicas, por el Estado, ¿no? Y también, por supuesto, cuando hablamos de educación, centrándonos en un paradigma específico que es el que me toca, que es el de educación abierta, y más que nada en sus prácticas, ¿no? Rescatar, más allá de las políticas de educación abierta, también las prácticas de la misma. Todo esto, ¿no? Todo este contexto, lo que nos implica es pensarnos en qué sucede con esta interrupción, ¿no? Estamos en este off, en esta interrupción de la normalidad, y repensando muchas veces en qué va a suceder después, ¿no? Pero también esto nos plantea, y trabajando también muchas veces en investigación, en la parte de comunicación y mediatizaciones, los términos son muy importantes, ¿no? Entonces, estamos presentes en una interrupción o en un impasse. ¿Qué nos está sucediendo, ¿no? Y el plano educativo nos hace interrupción de distintas áreas, y por supuesto nos en un escenario donde tenemos que problematizar para y recordar que o sea, sistemática
educativa, las desigualdades, que ya, o sea, muchas cuestiones estructurales que nosotros ya veníamos. Natalia. Viendo, ¿sí? Te escuché intermitente, Virginia. Durante algunos segundos parece que no se escuchó bien. Sí. Bueno, esto también Ahora sucede, sí parece. Sí, esto es muy común. también es lo que, es lo que plantea la, Esto esta es temática educativa, justamente la ¿no? emergencia, Los claramente. problemas de la infraestructura, exactamente. Pero bueno, como les comentaba anteriormente, bueno, este escenario también lo que nos plantea, como nos dice este sociólogo Belsunce, es hoy en día nos ha hackeado un poco la realidad y también empieza a poner en tensión distintas áreas, ¿no? De nuestra vida, así variables desde lo académico, lo gubernamental, desde la sociedad civil, y distintas aristas y distintos actores o agentes educativos. Eso no tener que olvidar la educación. Hoy en día está en primer plano. Esta pandemia también nos reubicó la educación en otros parámetros. Y es la única que hoy en día es la que entra a nuestras casas, por lo menos en Argentina, donde todavía seguimos, algunas provincias siguen en aislamiento, bueno, y por mucho tiempo la educación, el docente ha sido junto a la familia aquel que contuvo a los estudiantes durante esta pandemia, más allá de, lógicamente, toda el escenario gubernamental o estatal. Por otro lado, también lo que quería como rescatar aquí es que el ámbito de la enseñanza, la educación, también ha traído, y en general, ¿no? Hablando también de otras áreas, ha empezado a traer nuevamente ciertos binomios que nosotros ya tal vez en las investigaciones o en la práctica ya creíamos como un poco resueltos, como esta cuestión de lo real y lo virtual, ¿no? Y también, como vamos a ver después, bueno, la terminología de lo remoto o a la distancia o al online, bueno, todas esas distintas, esos distintos vocablos, cómo empiezan a entrar en juego y muchas veces se confunden y confunden. Otra de las cuestiones es que, lógicamente, centrándonos a futuro, ¿no? ¿Qué sucederá con estos momentos de excepcionalidad o de emergencia? Ponemos el foco en la emergencia, ponemos el foco en lo remoto, en donde en la educación estamos poniendo el foco. Eso también es importante destacar porque también revive o rescata, nos ayuda también a la comprensión de que muchas veces no es necesario empezar desde cero, porque ya veníamos realizando muchas cosas en el ámbito latinoamericano y a nivel mundial en relación a la educación abierta, y como vamos a ver ahora también en el ámbito de los organismos internacionales también había ciertos conceptos que podrían llegar a ligarse con este concepto que estaba allí en el título de la presentación de la cuestión de la educación remota, ¿no? Y por lo tanto, podemos hacer como un recorrido, teniendo como base la educación abierta, lógicamente, y como les decía anteriormente, haciendo ese linkeo con otras políticas o con otras áreas que también nos hablan de los mismos valores, que son la apertura, la colaboración, empezando por lo que contábamos o lo que veníamos teniendo y trabajando desde antes del COVID, ¿no?
Y en ese sentido hay como un background de normativas y un marco, digamos, de contención legal que nos ayuda a nuestras instituciones, a nuestras prácticas, a fundamentar y argumentar sobre la importancia y el rol de la educación abierta, de los recursos educativos abiertos, pre-pandemia y durante pandemia, ¿no? Y aquí vemos que desde 2002, con la Declaración de Budapest, hasta, digamos, todo lo que se viene haciendo desde UNESCO en el 2019 con las recomendaciones sobre los recursos educativos abiertos, pero también las leyes de acceso abierto nacionales en nuestros distintos países, o los movimientos y redes educativos, nos dan todo un paraguas muy interesante de trabajo, en donde nosotros podemos llegar a intervenir y tomar para fundamentar e incidir en política pública. Por otro lado, también veníamos trabajando mucho, no solamente de las docencias, sino desde la investigación, y es muy interesante también las carreras donde la institución que coordina estas charlas, ¿no? Empezar a ver que hay un paraguas muy enorme de trabajo en donde se hace hincapié en la apertura, no solamente de la educación, sino también de la ciencia, también implicar a la ciudadanía a partir de la ciencia ciudadana, ir más allá del acceso abierto, ¿no? Que muchas de los congresos o las conferencias que veníamos teniendo ya hace unos años vienen apuntalando la importancia de ir un poco más o de pensar un poco más el para quién estamos trabajando en lo abierto, ¿no? Por otro lado, todo este marco nos permite como también hacer énfasis en lo que le decía anteriormente, ¿no? En la utilización, la reutilización de los recursos en abierto para invocar la equidad en la educación, la integración, la inclusión. Y por otro lado también porque justamente las prácticas o las políticas de educación abierta, como nos dice aquí Cronin, son políticas que también es un campo muy amplio e integral, en no solamente estamos hablando de recursos educativos abiertos, eso hay también que remarcarlo, sino que también se impone otro tipo de áreas de trabajo pedagógico o también de colaboración, de documentación, etcétera, ¿no? Por eso que también la educación abierta también apela a ir más allá del acceso abierto e ir más allá de los recursos educativos abiertos. Por otro lado, también como un cuarto eje, digamos, de rescate de lo que ya se venía realizando, es estas distintas, si se quiere, encuentros, enlaces en América Latina. Nosotros empezamos con la red de educación abierta ya hace unos años desde Argentina, pero también se vienen dando muchos enlaces regionales a partir de distintos encuentros y a partir de distintos movimientos, que lógicamente esto no significa que aún, a mi entender, necesitamos estar un poco más juntos. Porque, bueno, todos estos movimientos de gobierno abierto, de datos abiertos, de educación abierta, comparten justamente el hacer, el cómo hacer las cosas. Y también, y apelando a lo tecnológico, a la centralidad de la tecnología en su institución, en su instituto, es muy importante la relación interdisciplinar. Nosotros trabajamos mucho desde, por ejemplo, la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, no solamente entre lo tecnológico y
digamos, y otras ciencias, sino también la cuestión de entablar conversaciones entre las ciencias sociales, por ejemplo, y la informática o lo digital, ¿no? Más ampliamente hablando de lo digital. Eso es muy importante para empezar estas conversaciones y también para evidenciar la necesidad de estos diálogos que nosotros podemos también empezar a incorporar en nuestras universidades, en nuestras instituciones, como forma también de dar respuestas necesarias a problemáticas que son complejas y que no necesitan de una sola visión o de una sola forma de hacer o una sola forma disciplinar, ¿no? Y con ello también quiero rescatar lo local. Y aquí desde Rosario también trabajando con distintas organizaciones de la sociedad civil, rescatamos y ponemos el rol de la educación en relación a la agenda de gobierno abierto, a todo lo que son los eventos de, por ejemplo, de, de los días de los datos abiertos, etc. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿No? Que la educación nos permite también ampliar el horizonte y entender que así como otras áreas, como tal vez género, sea transversal y hoy también la salud esté en primer plano, la educación también nos permite ampliar el horizonte de las conversaciones con otros movimientos, actores o instituciones. También, lógicamente, no todo era, hay cosas que a rescatar, que lo que ya veníamos arrastrando y que la educación y estas formas, digamos, durante la emergencia vino a visibilizar aún más, y son las desigualdades, ¿no? Las desigualdades a partir de hablar de brechas, desigualdades a partir de las infraestructuras con las que contamos o como docentes, o como estudiantes, o como gobiernos. Los vacíos en los datos educativos, también en algunas distintas velocidades en la formación y en la alfabetización digital necesaria, y por supuesto, bueno, en los números, o sea, en los presupuestos, o las motivaciones, o cómo está incentivada toda esta área en cada una de nuestros escenarios, ¿no? Y si ya evaluamos de alguna forma, muy brevemente, porque seguramente me quedan muchas cosas, o sea, quedan muchas, hay un momento no solamente de incertidumbre, pero también de infodemia, digamos, o sea, de mucha información, lógicamente, y mucho trabajo en muchas áreas, muchos aspectos, pero quería como rescatar en el presente algunas cuestiones relacionadas a la educación y el COVID, en base a los retos o ciertas también confusiones o tensiones entre los imaginarios yendo, digamos, a pensar nuestro futuro, la importancia que está teniendo la colusión de derechos una vez que nosotros estamos dentro, digamos, del ámbito de la enseñanza, y los riesgos, hablando un poco de prácticas. También quería justamente traer a colación, porque bueno, como vamos a ver, si hablamos de educación remota de emergencia como una cuestión relacionada a la educación a distancia, ¿no? Y ya vamos a ver una conceptualización que también han logrado, han participado algunos colegas latinoamericanos, pero en este sentido, aquí quiero jugar un poco con los términos de entre si nosotros aplicamos eh, el mayor posicionamiento al término emergencia que sucede, pero también qué sucede cuando hablamos solamente de educación en emergencia. Allá por el 2010 me tocó colaborar en un proyecto con la OCHA de Colombia, que es digamos, de coordinación humanitaria. Y ustedes saben que también, bueno, en Chile han tenido mucha
se ha tenido mucha injerencia en la cuestión humanitaria, pero ya hay mucho trabajo realizado en base a lo que en el sector internacional, de organismos internacionales, de UNICEF, también de UNESCO, y otros organismos de Naciones Unidas, se da a llamar educación en emergencia. ¿Y por qué rescato estas nociones o esta aproximación? Porque muchas veces, digamos, tratando de valorar también algunas, como decía antes, lo hecho, todo este campo tiene muchísimos proyectos en donde justamente como no estaba el vocablo remoto, hace hincapié también en los derechos, en el espacio seguro que es la educación o el ámbito escolar, pero más que nada quería traerlo también por la cuestión de los datos que implican tener o estar relacionado con la educación en emergencia, porque para ello Naciones Unidas necesita, por ejemplo, saber dónde están ubicadas las escuelas, pero hoy en día que eso no interesa, sí es muy importante el dato, por ejemplo, de la conectividad, por ejemplo, para volver a la normalidad, si se quiere, ¿no? Todos esos datos que la educación en emergencia considera para dar respuesta, serían muy importantes si nuestros países estarían más involucrados en esta temática, tal vez, porque nos darían un panorama y una matriz de datos muy importante para poder contar con políticas basadas en evidencia, ¿no? Cómo está la cuestión de la conectividad, la cuestión de los espacios, cómo son, cuántas aulas hay, etcétera, ¿no? Todo esto es vital para volver a clases. Pero por otro lado también, porque como sucede en el ámbito de la comunicación, acá rescato un autor argentino, Riorda, hoy estamos aplicando una comunicación, no necesariamente una comunicación gubernamental, una comunicación, sí, gubernamental de riesgo, ¿no? Y en donde el riesgo implica también ciertas cuestiones de prevención. Y por lo tanto, si nosotros también estaríamos más abocados a todas estas temáticas, también tendríamos un poquito más de material para trabajar, dado que ya estuvimos previniendo ciertas cuestiones. También aquí hay en este journal, que es hace muy poco tiempo que salió, se utiliza justamente la noción de educación remota de emergencia, donde han participado también Ignacio Aranciaga y Virginia Rodés, de Uruguay y de Argentina, en donde es un interesante journal en donde se evoca justamente estas cuestiones de hoy la educación asiste a esta noción y de alguna forma separarla también de esa cuestión inequívoca de pensarla como educación a distancia, que es una educación planificada, ¿no? Hoy tenemos una educación justamente de emergencia. Pero de emergencia relacionado, además de la interrupción, relacionado a la rapidez con la que hubo que dar respuesta, ¿no? En el presente también hay, más allá de estas cuestiones, si se quiere, del marco cognitivo, del marco conceptual o teórico, también es importante es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La colusión de derechos que implicó toda esta noción de educación en emergencia. La colusión entre el derecho, por ejemplo, a la educación, el derecho a la salud, pero también con los derechos de autor. Y por supuesto, todo esto ligado a esa intervención de la tecnología en esta cuestión de lo remoto, ¿no? Quería comentarles también en el quiénes y el para, algunas cuestiones en donde estuve trabajando justamente durante estas cuestiones,
y que también dan pauta de la importancia de empezar a pensar en colaboración y de forma interdisciplinar y colaborativamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La educación no solamente se está hablando de la importancia o cómo incidir desde el ámbito propio de la política educativa, sino también desde la sociedad civil, desde la innovación ciudadana, desde los actores de gobierno abierto y de los, por ejemplo, de los organismos internacionales como la UNESCO, que han planteado un consorcio y respuestas sobre también derechos digitales y riesgos. Pero quería detenerme también en tres espacios donde estoy, además de algunos otros, ¿no? Pero que es este de un colaboratorio en donde se ha planteado en el ámbito iberoamericano también la necesidad como prioridad la educación vista desde el punto de vista de la innovación ciudadana. Y también salió el otro día en el diálogo regional de la OGP, en donde veremos cómo la educación también abre la oportunidad para a lo mejor conversar en un área temática de OGP, ¿por qué no? O también seguir incidiendo en los compromisos de los planes de acción de cada uno de nuestros países, que si quieren después podemos seguir hablando sobre el tema. Y otra de las cuestiones también es, además de la innovación ciudadana, también la innovación pública respecto a cómo transformar nuestras universidades, ¿no? Y en ese sentido, la Universidad de Granada, junto a la CEIP y también desde España, el ámbito iberoamericano, dio cabida a esta conversación, donde estuvimos reunidos también y se sigue trabajando en una mirada en donde justamente esta emergencia que trae para empezar a conversar en nuevas políticas o en nuevas formas de hacer universidad. Y aquí, por supuesto, el cómo también fue muy importante. Hablábamos de la colisión de derechos, ¿no? Y esto es un ejemplo, una encuesta, por ejemplo, que en Twitter, en donde también algunas cuestiones que a lo mejor nosotras no teníamos muy en cuenta, pero cuando, bueno, emergió todo esto, nos planteábamos, por ejemplo, qué sucede con todo lo que tenemos que dar a nuestros alumnos como recursos, digamos, bibliográficos, ¿no? Nos habíamos planteado, por ejemplo, en algún momento, que nuestro programa, nuestro sílabus esté en acceso abierto, nuestra bibliografía, porque eso genera y generó, el otro día también Lila Paola hablaba de esto, o sea, esta tensión también que tenemos que ver y ojalá suceda en nuestros países en América Latina, pero bueno, hablando de Argentina también nos debemos una conversación e incidir también, tal vez es momento de juntarnos y poder incidir en nuevas legislaciones para actualizar todo eso, ¿no? También es muy importante justamente el cómo trabajar con los datos abiertos, por ejemplo, en los alumnos. El otro día tuvimos con Javiera Atenas y Juliana Raffaelli una conversación sobre datos abiertos en el ámbito universitario y cómo trabajarlos. Pero por otro lado, digamos, esta cuestión más, digamos, de datos implica, y tecnología, internet, implica también ciertos riesgos que tienen que ver con la datificación de la educación, ¿no? Que justamente es un planteamiento que a futuro vamos a tener que ver, ¿no? Si esta emergencia, este estado de excepción es la nueva normalidad y si esos derechos, esa colusión, además de colusión, nos lleva puesto ciertos derechos, ¿no? Cierta violación de derechos. Por eso me gustaba también hablar un poco retomando estos vocablos, ¿no? Entre interrupción e impas, en esta tensión que también nos pone en juego cómo vamos a
a comunicarnos para poder incidir una vez pasado toda esta situación, ¿no? Y este momento de impas también genera ciertas luchas entre derechos, normativas, formas de hacer, y si nosotros tratamos justamente de tener en cuenta todas estas lecciones aprendidas, más que lecciones, aprendizajes tal vez, o interrogantes, no hay nada dicho, no hay una receta, ¿no? Pero quería proponerles como también como repensar o repensar, desaprender, involucrarse también un poco más en todas estas nociones, tal vez visibilizarlo un poco más, porque eso también va a llevar a que entre esas luchas, digamos, por ejemplo, entre usar una u otra herramienta para dar una clase, también esa conversación que tenemos hoy va a incidir en nuestro futuro, ¿no? Y en ese sentido, como tres cuestiones finalmente como para considerar, ¿no? Reconocer todo lo hecho, como decíamos, todas las normativas con las que contamos, todo el marco, el background legal que tenemos, las prácticas que se vienen dando sobre educación abierta, políticas de educación abierta, la utilización, el reuso de datos, y también la generación de comunidades. No sé qué ha sucedido allí tal vez en su institución, pero por ejemplo aquí en Argentina y particularmente en las instituciones donde trabajo, o sea, se han generado comunidades de prácticas donde nos hemos encontrado para charlar sobre, bueno, cómo estás utilizando tal herramienta, cómo podés dar cabida o dar accesibilidad a ciertas otras cuestiones, y también, por supuesto, y cuando hablábamos eh, de brechas y de estas nociones de educación abierta, es muy importante no dejar de invisibilizar lo que la pandemia profundizó en visibilizar, digamos, que son eh, las desigualdades, ¿no? Y lo remoto también ha puesto estas desigualdades, y también rescatando esas nociones que le hablaba de educación en emergencia, la importancia de la contención, y que la educación no es solamente, digamos, una cuestión pedagógica, que tenemos que también tener en cuenta y diferenciar también lo que está pasando hoy en día en la cuestión pedagógica, ¿no? Pero también es una cuestión de acompañamiento, de sensibilidad social con los que nos rodean, con la familia, con la institución, con nuestros colegas, etc. Y en ese sentido, para aportar a futuro, más allá de lo que hemos hecho y lo que tenemos en nuestras espaldas, en nuestras mochilas, también aportar la incidencia de que desde estas nociones que nosotros practicamos y estas prácticas podamos llegar a poner en debate o seguir poniendo en debate, si se quiere, cuestiones que tienen que ver con la soberanía tecnológica, que hablábamos justamente también de la infraestructura, ¿no? Digital, y también la datificación, esos riesgos que corremos al usar o no ciertas tecnologías, o también en cuanto a la transformación institucional muchas veces necesaria que pone justamente en vista toda esta situación. Y en ese sentido, tenemos una tarea bastante interesante, que es bueno, el monitorear qué va a suceder después, ¿no? Con todo esto que estamos aprendiendo o desaprendiendo o en estos momentos, también nos van a dar ciertas pautas de que, y ojalá ciertas cuestiones que ponen en riesgo lo que nosotros hablábamos anteriormente, que esta emergencia no sea ciertas pautas de trabajo en la educación que ponen en riesgo ciertos derechos, no sean la normalidad, ¿no? Que la datificación no sea la normalidad, que las brechas no se sigan ampliando. Y por supuesto, para eso necesariamente tenemos que recurrir nuevamente al pensamiento crítico,
y mucho más al aporte de evidencia para poder ofrecer un poco más de argumento cuando planteamos nuestras políticas, tanto educativas como este acercamiento también a nuevas formas de hacer gobierno. Esa era más o menos como el recorrido que le quería como compartir. Así que eso, más o menos. Fantástico, Virginia, excelente. Yo, mientras tú estabas hablando, por supuesto, estaba teniendo como telón de fondo tu slide en particular. Eh, Así que me parece una discusión muy interesante, muy rica. Creo que obviamente nos lleva a diferentes otras ramas, por supuesto, y en ese punto creo que indudablemente surgen cuestionamientos, surgen algunas preguntas clave en torno a lo que estamos viviendo y en lo que va a ocurrir, por supuesto, en el futuro. Y en ese sentido, mientras tú estabas, por supuesto, presentando, hay una pregunta por interno en el chat del webinar, donde ustedes pueden formular, por supuesto, sus preguntas. Y esta primera pregunta la formula Nina Álvarez, y te pregunta la siguiente, dice: Virginia, quiero dejarte la siguiente pregunta. Más allá de los recursos, los objetivos y la tecnología, ¿qué tan importante crees tú que debe ser tener un plan de asistencia emocional hacia los estudiantes, docentes, colaboradores, en específico en este contexto y escenario COVID y post-COVID? Buena pregunta. No, bueno, eh, totalmente. Ahí yo más o menos mencionaba, ¿no? Que hoy en día, dado que la educación en esta interrupción es aquella que entra, digamos, a nuestras casas, de forma a través de la cuestión remota, ¿no? Pero hoy en día la cuestión emocional necesariamente es una variable y un elemento a tener en cuenta en este acompañamiento también que los docentes necesitan muchas veces y los estudiantes, ¿no? Son políticas que muchas veces también se ven resueltas, si se quiere, más allá de una política formal o institucional, a través de estas comunidades que les comentaba antes, ¿no? Si nosotros tenemos el respaldo de colegas y demás en donde poder bueno, encontrarnos, si se quiere, dialogar, comunicarnos, estar presentes, ¿no? Porque justamente, más allá de este aislamiento o de esta no presencialidad, si se quiere, es importante seguir estando presentes y formular estas políticas también desde el lado institucional, ¿no? Que lo emocional, hoy en día, la educación y la pata, digamos, si se quiere, de la contención es sumamente importante para considerar y seguir considerando a futuro. Por eso que también por ahí estas cuestiones de educación en emergencia la tienen en cuenta por setup, digamos, la tienen en cuenta por setup, por default. Porque denotan que lógicamente hay una problemática, una emergencia, y ante una emergencia lo emocional es fundamental. Sin duda alguna, Virginia, claramente. Y en ese sentido, yo tengo una pregunta también que me llega, es, ¿qué oportunidades crees tú que tenemos a partir de lo que está sucediendo hoy en día en esta emergencia, en la generación de estrategias educativas en el plano superior? ¿Qué opinas? ¿Qué nos podrías decir en ese sentido? En el plano superior, dices en el plano de la educación superior. Exactamente, sí. Bueno, se están haciendo, o sea, dada esta emergencia, se aceleraron un poco tal vez algunas normativas
por ejemplo, voy a hablar del caso argentino, ¿no? Pero algunas normativas que le dan mucho lugar a prácticas que ya se venían dando en el ámbito universitario, pero también, o tal vez que necesitan ser reforzadas, o incentivadas como políticas institucionales. Por ejemplo, incentivar o motivar mucho más la cuestión de las competencias en la creación de recursos educativos abiertos o en la formación en ese sentido, ¿no? Porque bueno, la emergencia nos encontró de esta forma, y tal vez la importancia de los repositorios institucionales, hay como un reformateo en ese sentido, y la necesidad tal vez, como decía antes, ¿no? de linkear distintos actores para que tal vez la parte más, si que se quiere, técnica, o aquellos actores que provienen de las disciplinas de la informática también empiecen si nos juntamos, empecemos a no solamente a reutilizar algunas otros espacios o herramientas, sino también a sumarle funcionalidades a estos repositorios, por ejemplo, se han visto hoy en día muy necesarios para que los docentes y los alumnos, pero también la sociedad, por eso hablaba también de la transformación, si bien la universidad tiene aquí en Argentina, lógicamente, y en América Latina, esa cuestión eh, de visión de bien público hacia la sociedad, ¿no? Pero como decía, hoy en día mucha gente eh, reconoció o conoció por primera vez los repositorios institucionales de las universidades, ¿no? Entonces es un poquito, va a haber que generar a futuro, como vos, volviendo a la pregunta, creo que va a haber mucho, y bien tenemos que estar alertas, esas dos cosas, en el ámbito de la educación, ¿no? En la educación superior. Y poder incidir. Sí, sí, comparto plenamente esto que señala dentro de lo que es el marco de oportunidades que se pueden generar para este nivel en este superior. Y en ese sentido, Virginia, ¿cuál crees tú, pensando en el hoy, que deberían ser las prioridades en lo que es, volviendo a este nivel de educación superior, donde las instituciones deberían estar atendiendo la realidad desde el punto de vista de lo que está sucediendo, como dije anteriormente, hoy, en el caso de los estudiantes, los profesores? ¿Cuáles crees tú que deberían ser los focos en la coyuntura, pensando en, por supuesto, cuando esperemos pase la situación que está ocurriendo hoy en día? Bueno, no, prioridades también dependerá mucho de la situación de cada uno de nuestros países y localidades, ¿no? Ciudades. Dado que como hoy en día, bueno, hay ciudades que se están abriendo más, hay distintas políticas que se están conformando, hay distintas propuestas. Yo creo que la cuestión de la infraestructura, hay que comenzar a hacer como un relevamiento de realmente cómo estamos, tal vez ampliando un poco más de saber si tenemos o no conectividad, ¿no? Porque también recordar que todas las prácticas de educación abierta no necesariamente están mediadas por la tecnología. Y otra cuestión necesaria, yo creo que, o sea, el nivel de la soberanía tecnológica y empezar a discutir algunas cuestiones que como decía antes, por ejemplo, para que estos derechos no se, entre el derecho a la educación y el derecho
aprender a leer, a contar con los materiales, a tener acceso, no entren en tensión tanto como hoy en día. Mm, sí, por supuesto. Claramente esta situación, esta emergencia está desnudando a nuestros países, a nuestros territorios, a nuestras ciudades, y a toda una infraestructura de un aparataje de educación, en este caso educación superior, pero que sin duda alguna, desde esa perspectiva también nos da una alternativa para que más tarde estemos mejor preparados para alguna futura crisis que pueda ocurrir, utilizando la experiencia que podamos tener en este momento y proyectándola eh, para mañana, ¿ya? Como una estrategia mucho más consolidada. No sé, si tú quieras cerrarnos con alguna última reflexión, ya son casi las 7 de la tarde acá en Chile, casi las 8 allá en Argentina. Eh, algunas palabras para ir cerrando, Virginia. No, yo creo que como para cerrar, no hay recetas, no hay cosas, digamos, que podamos hoy en día, tal vez en este momento, ¿no? Pero sí creo que es muy importante seguir trabajando en conjunto, seguir trabajando y colaborativo, pero realmente trabajando colaborativamente, que no sea, digamos, un washing, digamos, como sucede también en otras áreas. Y esta colaboración también nos va a permitir, de alguna forma, entre distintos actores y entre distintos ámbitos de actuación, poder ayudarnos, ¿no? A salir de esta situación. Y como decía antes, hay mucho trabajo por hacer, pero también hay mucho hecho que va a ser muy válido para plantear y compartir, ¿no? Sin duda alguna, estas son instancias que van marcando nuestro camino, nuestra ruta. Son oportunidades que nos llaman también a la reflexión respecto a cómo estamos y en ese sentido también cómo queremos estar más tarde. Eh, y por supuesto desde lo que es el derecho a la educación en todos sus niveles, en particular poder entender que disponemos de las posibilidades de poder atender adecuadamente a todas las personas desde un marco de inclusión, desde un marco de diversidad y potenciando, por supuesto, las capacidades y las habilidades de todos y todas. Yo quiero Ujú. solamente agradecer profundamente a Virginia por su espacio, por su presentación, por aportarnos un poco más a la reflexión de lo que está ocurriendo hoy en día. Eh, Quiero agradecerles, por supuesto, a todos y todas quienes nos han acompañado en esta primera sesión de nuestro ciclo de charlas que nos va a acompañar, por supuesto, durante estos meses hasta fin de año. Eh, y nada, dejarlos invitados e invitadas a lo que va a ser nuestra próxima charla, nuestro próximo webinar a principios del mes de julio, donde vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial, sobre ética en lo que es el desarrollo de algoritmos y todas las cuestiones que en un contexto de dataficación, como lo indicó muy bien Virginia, nos demandan una reflexión mucho más profunda en una realidad emergente de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, ¿ya? Así que agradecerte nuevamente, Virginia, las palabras, eh, tu, tu perspectiva y tu experiencia y dejarles invitados, por supuesto, a todas nuestras eh, personas que nos acompañan en este momento en nuestra próxima sesión. Así que, Virginia, un placer como siempre y espero que estés muy bien, que te sigas cuidando a la distancia y que todo vaya muy bien por allá en Argentina. Bueno,
muchísimas gracias nuevamente y nos estaremos viendo en algún momento, siguiendo, si no, virtualmente. Por Muchas supuesto. gracias a todos. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos. Hasta luego. Luego.